Sigamos. Hace un momento estábamos platicando sobre los objetos, mejor dicho, sobre cómo creamos variables y les asignamos algunos valores. Entonces es importante que sepamos que en R se pueden manejar diversos tipos de objetos. Entonces estos objetos que creamos hace un momento, que solo contienen un número o un conjunto de caracteres, se les llama objetos atómicos y son el objeto más simple en R. Entonces, por ejemplo, las variables i, j, x y y son variables que contienen un objeto atómico. Ahora, un objeto que es un poco más grande sería el vector. En R, un vector es un conjunto de objetos. Entonces, por ejemplo, para crear un vector utilizamos la función C o la función concatenar, y la sintaxis es que se escribe la C y se colocan los objetos entre paréntesis separados cada uno por una coma, ¿sí? Esto es un ejemplo. Vamos a meterlo en un fragmento de código y almacenar ese objeto con una letra. En este caso vamos a usar la V. Entonces aquí vamos a meter los números del 1 al 9, ¿sí? Si se dan cuenta, ya nos apareció aquí en el entorno la letra V, pero esa V contiene varios objetos. Entonces a este objeto grande que contiene varios ordenados se le llama vector y es el objeto más simple después del objeto atómico. Entonces existen también vectores que son de caracteres, por ejemplo, el objeto W, pongámosle algunos nombres. Entonces, si se dan cuenta, un vector puede contener varios objetos en una misma variable, ¿sí? Ahora, los vectores se pueden operar. Eso quiere decir que yo puedo al objeto V sumarle 1, por ejemplo, y entonces lo que va a hacer es, aquí arriba es el objeto V y aquí abajo es V más 1. Entonces lo que va a hacer es que a cada uno de los objetos del vector V le estamos sumando 1, por eso es que nos queda 2, 3, 4, 5, porque es como si sumáramos 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1 y así. Los objetos, los vectores, mejor dicho, además de sumarse, pues también se pueden restar, se pueden multiplicar y podemos concatenar varios vectores. Eso quiere decir que yo puedo colocar 2 veces el vector W y entonces me va a repetir 2 veces ese vector. Otra cosa importante es que los vectores se reciclan,
así, como así. Ahorita vamos a ver eso. Eso significa que si yo tengo tengo el vector v que tiene los números del 1 al 9, o sea 9 objetos, y yo quiero sumarle otro vector que va a ser el vector, pongámosle f, que va a contener solamente los números del 1 al 4, quiere decir que va a ser un objeto más pequeño. Si yo pretendo hacer v más f, en primer lugar me va a decir que hay uno de los objetos que es más corto que el otro, y entonces lo va a empezar a reciclar. Entonces me va a hacer 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. Pero después, como el vector f ya se terminó, entonces me va a empezar a repetir f. Entonces me va a hacer 5 más 1, 6 más 2, 7 más 3, 8 más 4, y luego otra vez 9 más 1. Y aquí ya terminó. A eso me refiero cuando digo que los vectores se reciclan.